Bueno, siendo las 7:10, espero que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy iniciamos con una nueva charla del eje académico del bloque de enfermedad carotidia asociada a accidente cerebrovascular, en este caso de enfermedad carotidia aterosclerótica, a cargo de Camilo Andrés Estrada. Él es estudiante de noveno semestre de la Universidad del Rosario y es coordinador del eje de talleres prácticos de nuestro grupo de interés. No siendo más, le doy la palabra a Camilo. Gracias, Alejo, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hablar de enfermedad carotidia aterosclerótica. Esta presentación se hizo una revisión de distintos y de varias bibliografías y pues intentó hacer lo más práctica y lo más sencilla posible. De hecho, es una presentación bastante corta para que todos entendamos. Entonces, empecemos. Listo, en cuanto al contenido, hablaremos de generalidades, epidemiología, pasando por fisiopatología, clínica, examen físico, diagnóstico y tratamiento. En cuanto a generalidades, hablamos de una estenosis carotidia, es decir, que es clínicamente significativo. Se define como un estrechamiento de las carótidas igual o mayor al 50%. Esto según un trial que se hizo llamado NASET, el North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial, que es el mundialmente más utilizado en cuanto a este tema. Es muchísimo más común que ocurra debido a su anatomía, sobre todo en la carótida interna y particularmente en la bifurcación de la carótida común, como vemos en la imagen de la derecha. Es importante destacar que se asocia a un riesgo aumentado de enfermedad cerebrovascular, accidente isquémico transitorio y en general mortalidad cardiovascular. En cuanto a epidemiología, hablamos de una prevalencia en la población general del 2 al 9%, con predominio en el sexo masculino en un radio de 2 a 1, sobre todo en mayores de 60 años, aumenta con la edad y está relacionado con enfermedades ateroscleróticas de otros lechos vasculares o de otras zonas anatómicas, como es la enfermedad arterial periférica, la enfermedad coronaria, los aneurismas aórticos, y claramente con algunos factores de riesgo cardiovasculares como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión, el tabaquismo y las dislipidemias. Y esto que les venía contando de los otros lechos vasculares y la relación de las enfermedades ateroscleróticas, y es que sucede a nivel sistémico, pero afecta predominantemente a algunas otras zonas del cuerpo. Y esto lo vemos en la relación que vemos aquí con la prevalencia de la enfermedad carotidia junto con otras enfermedades ateroscleróticas. De nuevo, la prevalencia estimada en la población general es del 2 al 9%, pero va aumentando con la edad. Vemos que en mayores de 65 años ya se aproxima del 5 al 9%. En personas con enfermedad coronaria asciende del 11 al 26%. Y ya en personas en donde se ve una mayor prevalencia es en aquellos que tienen una enfermedad arterial periférica, en donde inclusive llega a ser casi el 50%. Recordemos la fisiopatología de la formación de una placa aterosclerótica. Entonces, en principio tenemos una lesión endotelial que ocurre sobre todo en ciertas zonas anatómicas que son más propensas, en este caso las carótidas, y hace que la barrera endotelial, que la íntima, sea aún más sea permeable hacia el colesterol y particularmente los LDLs. Estos LDLs van a pasar y van a estar bajo la íntima y van a desencadenar una respuesta inmune. Esto va a ir progresando y esta respuesta inmune va a ser predominantemente a partir de macrófagos. Estos macrófagos pues van a hacer diapedesis y van a entrar bajo la íntima a intentar degradar estas moléculas de LDL. No lo van a lograr, no tienen el material enzimático y se van a volver grandes y llenas de este colesterol, las llamadas células espumosas. Esto va a formar el centro lipídico, con el tiempo el centro necrótico, y además esta respuesta inmune no se limita solo a los macrófagos, sino también a células de la túnica media, particularmente de musculares, de músculo liso, que van a migrar hacia esta zona de aterosclerosis y van a empezar a segregar algunas sustancias eh, convirtiéndose en un tipo de fibroblastos, como pueden ser algunos tipos de colágeno, y van a formar la túnica fibrosa de la capa aterosclerótica. Esta respuesta inflamatoria va a perdurar en el tiempo y entre mayor sea, mayor riesgo de que se rompa la placa aterosclerótica.
porque van a llegar también linfocitos, y los linfocitos sí pueden degradar esta pared que formaron estas células fibroblastos-like y pueden hacer que se rompa y generar un trombo. Otros de los factores de riesgo que podemos analizar de la formación de un trombo a partir de una pared de una placa aterosclerótica es, por ejemplo, que esté ulcerada, que esté sangrando o que tenga un centro necrótico muy grande. Estos trombos pues van a viajar hacia otras zonas distales, por ejemplo, como ya lo vimos en la charla anterior de ACV, y van a producir pues estos eventos cardiovasculares. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? Puede ser sintomática o asintomática. Pues los asintomáticos no son aquellos que vamos a buscar particularmente esta enfermedad carotidia, generalmente. Entonces suelen descubrirse como un hallazgo incidental o relacionado con el examen físico, por ejemplo, un soplo carotidio. Los síntomas pueden incluir los AITs, los accidentes isquémicos transitorios, o todos estos síndromes vasculares, estos síndromes neurológicos que puede producir un ACV, que de nuevo ya lo vimos en la charla pasada, amaurosis fugax, hemianopsia homónima, que es particularmente cuando se afectan estas vías visuales centrales en el paciente, o los llamados episodios transitorios de temblor en extremidades, o los shaking AIT. ¿Cómo va a ser el examen físico? Pues va a tener todos estos signos neurológicos, pues retinales, que tiene un paciente con un evento cerebrovascular según la región que esté afectada y según dónde se haya ido el trombo o dónde esté afectando la oclusión de la arteria ipsilateral. Pero algo que destacamos aquí y que es un poco distinto a ello es el soplo carotidio. No se va a auscultar en todos, pero sobre todo en los pacientes sintomáticos que tienen una estenosis severa, del 70 al 89% de los pacientes con una estrechez de 2 milímetros, es decir, del 60 al 70%, les podemos escuchar un soplo carotidio, es decir, se nos puede escapar de un 20 a un 30%. Y en pacientes asintomáticos, se estima que hay una prevalencia de 13% de soplos carotidios, es decir, no es muy alta, pero al igual que los factores de riesgo, aumenta con la edad. Entonces, ¿a quién le realizaremos exámenes? Pues a los pacientes que tienen estos síntomas neurológicos, que hayan desarrollado un ACV de causa desconocida particularmente, que tengan estos síntomas focales neurológicos y que sobre todo correspondan al territorio irrigado por la carótida interna ipsilateral, pues que tengamos sospecha, o inclusive que tengan síntomas neurológicos no específicos que sí nos indiquen algo de isquemia cerebral y no conozcamos aún la posible causa. ¿Qué hacemos con los pacientes asintomáticos? Aquí digamos que no es una indicación directa de realizarles exámenes de entrada, sino que lo podemos considerar. ¿Y en quiénes los vamos a considerar? En aquellos que vimos que tienen mayor prevalencia de enfermedad carotidia, debido a que ya presentaron otras enfermedades ateroscleróticas en otras zonas anatómicas. Por ejemplo, la enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, el aneurisma de aorta, de nuevo, tiene el examen físico si descubrimos un soplo carotidio. O en pacientes que no hayan tenido esto, pero tienen 2 o más de los siguientes factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hipertensión, hiperlipidemia, fumador, que le hayan diagnosticado una enfermedad aterosclerosa a un paciente, a un familiar de primer grado antes de los 60 años, o que tengan historia familiar de ACV. Siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, particularmente de los soplos carotidios. La insuficiencia mitral, la ruptura de cuerdas tendinosas, que pues también nos va a producir una insuficiencia mitral aguda. Los soplos aórticos, que se van a irradiar al cuello, soplos benignos, sobre todo en niños. Y pues otras patologías como anemia, tirotoxicosis, el embarazo, la cirrosis, fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas en estas zonas anatómicas. Este es el primer examen que le vamos a realizar a los pacientes, porque es el que más ha demostrado costo-eficiencia, el que más está disponible y el más barato, que pues es la ecografía, la ultrasonografía dúplex. Y esto va a medir el flujo, particularmente la velocidad de flujo pico sistólico en las arterias, y así estima el grado de estenosis que tienen estas arterias. Hay varias formas, hay varios cálculos que nos van a dar el porcentaje de estenosis que tienen estas carótidas. Sin embargo, el más utilizado es el NACET. Bueno, también está el SST, que es europeo. Bueno, es muy parecido. El NACET es 1 menos el diámetro de la arteria en el punto de mayor estrechez,
Todo esto sobre el diámetro normal de la arteria distal a la bifurcación. Todo esto por 100 porque es un porcentaje. El europeo es muy similar, pero vamos a utilizar el diámetro que esperaríamos encontrar en la arteria en la misma localización. Y esto nos va a dar unos valores. Aquí en la segunda columna vemos los flujos que podemos encontrar en este examen. Cuando nos da menor a 125 centímetros sobre segundos, hablamos de una normalidad, es decir, no tiene estenosis carotidia, es decir, es menor a 50%. Hablamos de moderado cuando está entre 125 y 230 centímetros por segundo. Y esto es un porcentaje de estenosis entre 50 y 69%. Y hablamos de severo cuando es mayor a 230 centímetros por segundo. Y es una estenosis entre 70 a 99% de estenosis. Cuando es total o incluso muy cercano al total, no va a ser detectable el flujo. Por lo tanto, aquí no sería muy útil esta prueba diagnóstica. También podemos utilizar otras herramientas imagenológicas, como la tomografía computarizada con contraste. Y aquí pues también vamos a poder evaluar el lumen, el porcentaje de estenosis, es ampliamente disponible y rápido de realizar. Tenemos una buena visualización del árbol vascular, ayuda a caracterizar la placa y la anatomía de las carótidas previo a una intervención, pero tiene también algunas desventajas, y es que no ve muy bien las lesiones muy calcificadas, tampoco distingue bien una oclusión subtotal de una total, al igual que la ultrasonografía. Los materiales metálicos pueden oscurecer las carótidas, pues los pacientes se mueven mucho, son obesos, y pues como tiene un contraste hay que tener cuidado con la nefrotoxicidad que este puede producir. Podemos utilizar también la resonancia magnética. Este es un poco menos disponible, también es útil para caracterizar muy bien anatómicamente estas regiones vasculares y la placa, pero tiene una ventaja un poco sobre el TAC, y es que sí es un poco mejor en caracterizar las lesiones calcificadas, y también un poco mejor a pesar de que utiliza contraste en la enfermedad renal crónica, debido a que pues ha mostrado que este contraste genera menos reacciones alérgicas y menos insuficiencia renal aguda. ¿Qué desventajas tiene? Puede sobreestimar la estenosis, tampoco distingue la oclusión subtotal y la total, pues los pacientes con claustrofobia no se van a meter a esta máquina. Tampoco se puede hacer si tienen dispositivos no compatibles, y pues cuidado con la disfunción renal. Aquí este es el gold estándar. La angiografía con contraste es el gold estándar, el que nos va a hablar de todo esto. Sin embargo, es el que menos vamos a usar. ¿Por qué? Porque es caro, porque es poco disponible, y porque a pesar de que el riesgo sea muy bajo, alrededor del 1%, sí tiene un riesgo muy importante, y es que estos pacientes pueden generarme un ACV, un infarto del miocardio, lesión arterial o lesión retroperitoneal durante el procedimiento, además de que es un procedimiento invasivo. Es útil para caracterizar o detectar las carótidas y sus lesiones, y básicamente lo vamos a utilizar cuando los métodos anteriores, la ecografía, la tomografía, la resonancia, nos sugieren que hay una oclusión total o subtotal y queremos ver si el paciente es efectivamente candidato a una revascularización. Una oclusión total ya no es candidata a cirugía. Básicamente, ya tiene un flujo, ya si está sintomático, ya tiene un flujo colateral y pues no hay mucho riesgo. Entonces, lo que tenemos que ver es si es candidato a la revascularización. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Inicialmente el tratamiento médico, y pues como este grupo de enfermedades aterosclerosas, empezaremos con los cambios en los hábitos de vida, la dieta, la cesación del tabaquismo. Si tiene hipertensión, disminuirla a cifras tensionales meta, menor a 140/90. Si tiene diabetes, disminuirla a cifras metas, menor a 7% de hemoglobina glicosilada. Y daremos antiagregación y estatinas, que lo hablaré un poco más a profundidad. ¿Qué sucede con la antiagregación? Esta yo considero que es de particular importancia en los pacientes asintomáticos, porque en ellos es en donde vamos a favorecer un poco más el tratamiento médico, y podemos esperar que o no progrese la placa o esperar a que sea un poco más severa para intentar ya una intervención quirúrgica.
Entonces, hacemos una antiagregación simple o dual. Pues se hizo un estudio en donde compararon antiagregación simple con aspirina o dual con clopidogrel y se dieron cuenta que eran igual de efectivas. Sin embargo, la antiagregación doble confiere un mayor riesgo de sangrado. Entonces, las recomendaciones que nos dan es darles simplemente antiagregación simple. ¿Y qué herramientas tenemos? La aspirina, el clopi o la aspirina de liberación extendida con dipiridamol, 25 miligramos en 200 miligramos 2 veces al día. Y no anticoagular estos pacientes porque pues, no se ha demostrado ningún beneficio. En cuanto a las estatinas, lo que nos dicen las guías europeas es que debemos clasificar estos pacientes en cuanto a su riesgo cardiovascular. Ellos utilizan pues la escala SCORE. Y los que tienen riesgo muy alto son los que ya han sufrido una enfermedad cardiovascular aterosclerosa, por ejemplo, si ya han tenido una ACV, por ejemplo, de origen de una estenosis carotidia, ya es de muy alto riesgo, o inclusive estos pacientes también son riesgo muy alto si son asintomáticos. Una aterosclerosis subclínica significativa también son de riesgo muy alto, y esto me va a guiar el tratamiento. Entonces vemos que según el riesgo que tenga el paciente, según su score, o si ya han tenido alguna enfermedad aterosclerosa, vamos a tener unas metas con el LDL. Pues vamos a utilizar las estatinas de alta intensidad, la torba, la rosúa, o pues fibratos, inhibidores de PCK9, pero el objetivo de estos pacientes es llevarlos a LDLs menores a 55 miligramos. Iniciando siempre pues como primera estrategia del estilo de vida sano. Aquí vemos como entre mayor riesgo tiene el paciente de desarrollar un evento cerebrovascular, pues mayor o menores van a ser nuestras metas en cuanto a los LDLs. En cuanto al tratamiento quirúrgico, no voy a hablar mucho porque pues esto es tema de la siguiente revisión. Sin embargo, pues voy a destacar unas cositas. Y es que es mejor cuando se realiza una ventana de 2 semanas desde el inicio de los síntomas, que inclusive se puede extender hacia 6 meses, pero tiene mejores resultados en esta ventana de 2 semanas. Se puede realizar en pacientes, pues la primera indicación es en pacientes sintomáticos que ya han tenido, por ejemplo, un evento cerebrovascular, o asintomáticos que tengan una estenosis severa, es decir, mayor al 70%. Y tener cuidado en los pacientes cuando tienen una morbimortalidad perioperiatoria mayor al 6%. Podemos utilizar métodos como intervenciones como la endarterectomía o el stent. Sin embargo, de nuevo, esto es tema de la siguiente charla y lo voy a dejar ahí. Pero sí les voy a dejar algunas conclusiones. La enfermedad carotidia aterosclerótica es un importante factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Aumenta su prevalencia con la edad y la aterosclerosis de otros lechos vasculares. Debemos sospecharla en todo paciente con déficit neurológico sin causa conocida y debemos saber reconocerla, guiar el manejo inicial médico y conocer las distintas herramientas imagenológicas que tenemos con el ultrasonido como primer escalón. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. ¿Alguno tiene alguna pregunta o el doctor Barrera quisiera dar algunas conclusiones, por favor? Hay preguntas, yo sí quiero que participen. Parece que es un tema realmente un reto y yo creo que deben haber preguntas. Espero si quiera preguntar o aclarar una cosa y luego hablo. Hay una en el chat, doctor, y es específicamente en qué momento o cuáles son las intenciones de realizar una radiografía diagnóstica. Bueno, es una excelente pregunta. Camilo hizo una gran presentación. De verdad, muchas gracias. Creo que con toda la claridad y lo concreto para el grupo, yo creo que deja abiertas varias oportunidades de investigación para el grupo. Y creo que podemos profundizar en cada uno de los temas en estas siguientes intervenciones. Esa pregunta es bien importante, y bien importante porque hizo referencia al estudio NACET, que es el estudio de los sintomáticos,
y en la misma época se hizo el estudio ACAS, que es el estudio de los asintomáticos. Entonces, sintomáticos que han tenido síntomas relacionados con su enfermedad arteriosclerótica carotidia y sintomáticos porque se pueden atribuir a estas lesiones el evento cerebral intracerebral. Y asintomáticos porque vamos a encontrar pacientes con estas lesiones y que no han presentado síntomas. Entonces, los primeros estudios fue el NACET y el ACAS. Estos estudios estamos hablando de los años 80 y 90. Y la importancia que tuvieron estos estudios fue convencer a los médicos clínicos de que la intervención sobre la carótida con intervención quirúrgica modificaba y prevenía eventos mayores cerebrales y disminuía las consecuencias tan incapacitantes de los eventos cerebrales. Entonces, primero fue contrarrestar el manejo contemplativo, el manejo médico, unidades de ACV que solamente lo que hacían era contemplar pacientes que llegaban con apoplejías o stroke y nadie había hecho antes, ni mucho menos en ese momento, ningún tipo de intervenciones. El manejo médico de esta época pues era un manejo médico precario, comparado con toda la intervención médica que tenemos hoy con fármacos de los últimos 10 años. Entonces, esos dos estudios fueron importantísimos. Camilo hace referencia al estudio europeo, que fue el estudio europeo para los sintomáticos también de finales de los años 90. Entonces yo les quiero contextualizar ese tema y en ese contexto, pues el único estudio gold estándar que existía era la angiografía o la arteriografía. De entrada es un procedimiento invasivo. Hoy es menos invasivo que lo que pasaba hace 30 años cuando se hicieron estos estudios. Y es porque casi todas estas arteriografías requerían la punción directa de la carótida en el cuello para hacer las imágenes. Estos estudios las hacían los neurocirujanos. Con ese riesgo, casi nadie hacía arteriografías. Ya hacer arteriografías por vía femoral, pues fue un gran avance y esto permitió el desarrollo del intervencionismo coronario y el intervencionismo posteriormente carotídeo. Entonces, la arteriografía es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento que tiene riesgos, así como lo describió claramente Camilo. Desde la punción a nivel femoral, la ruptura de la ilíaca, cuando se avanza el catéter y la guía, y ustedes tendrán que tener claro que este catéter hay que subirlo hasta el arco aórtico, hay que virar y mover el catéter para orientarlo a los troncos supraórticos. Esto quiere decir el tronco brachiocefálico, de donde surge la carótida derecha, directamente del arco a la carótida interna izquierda y directamente del arco a la subclavia. Siempre que evaluamos esto, pues tenemos que ir a la subclavia derecha del tronco brachiocefálico para ver la vertebral y a la subclavia izquierda para ver la vertebral izquierda. Entonces, en eso que acabo de describir, pues ustedes están imaginando un paciente mayor de 65 años con placas ateroscleróticas, con calcificación de las paredes arteriales y que puede producir una guía y un catéter en esta navegación para poder ubicarse selectivamente en la carótida y en ese momento hacer una inyección. Ese es el 1% de accidentes cerebrovasculares durante la arteriografía. Entonces, hago esta descripción para que ustedes entiendan que hace mucho tiempo dejó de ser el gold estándar, porque cualquier intervención que hagamos sobre las carótidas para corregir una estenosis en un paciente asintomático, el riesgo del cirujano de producir un evento debe ser menor al 3%. Si este paciente ya tuvo un ACV, tuvo un accidente isquémico, ya sea como lo describió Camilo, un accidente isquémico transitorio, una hemianopsia homónima
con una amaurosis fugaz y que no fue un evento mayor, y yo puedo intervenir esa carótida antes de que haga una ACV mayor. Si este paciente tuvo un evento, es un paciente sintomático, se toleran eventos intraoperatorios hasta el 5%. Entonces, si vamos a jugar con un riesgo del 3% en asintomáticos de la intervención, o del 5% en los sintomáticos, y de entrada yo le estoy poniendo ya un riesgo del 1.5 en las mejores manos, pero puede ser muy alto en grupos no expertos, puede llegar a ser cercano al 5% la incidencia de eventos de complicaciones de arteriografía, solamente para hacer un procedimiento diagnóstico. Entonces, aquí doy la respuesta a la pregunta. La arteriografía no deberá ser nunca más un procedimiento diagnóstico. La arteriografía se puede usar para afinar algunas situaciones complejas que no hemos podido determinar con métodos no invasivos como es el Doppler color o el duplex o el ultrasonido vascular, o con una angiotomografía que tal vez hoy, diría yo, podría llegar a ser el estándar para las imágenes carotidias, para ver los troncos supraórticos y para ver la circulación intracerebral. Entonces, yo creo que quedaría la arteriografía únicamente para que la pida y la realice quien va a hacer la intervención, o sea, para el cirujano o el intervencionista que va a hacer el tratamiento terapéutico. Y la arteriografía, en ese mismo momento, para no correr más riesgos, pues simplemente lo voy a utilizar para tomar la decisión de si puedo colocar o no un stent, si puedo o no abordar quirúrgicamente una lesión, o si tengo dudas por cosas asociadas a una placa aterosclerótica, como puede ser tortuosidades, angulaciones, posibles disecciones de la pared. Entonces, ante esas situaciones debe estar en manos la arteriografía y la solicitud de la misma del intervencionismo y no dejarlo como un procedimiento diagnóstico de entrada. Esto lo aprovecho entonces para hacer énfasis en las cosas que mencionó Camilo. El primero es pues el ultrasonido. El ultrasonido realmente hoy bastante popular. Es increíble la cantidad de máquinas que tenemos disponibles en una ciudad como Bogotá y de pronto también en las poblaciones rurales, en algunos hospitales está disponible el ultrasonido. Lo que pasa es que es un método dependiente del operador, o sea, requiere entrenamiento, requiere habilidades y destreza. Pero puede acercarse como una prueba de tamizaje, como una prueba de screening inicial. El duplex es el primer estudio que debemos pedir, el Doppler color carotidio. Y yo dejaría como segunda opción la angiotomografía por reconstrucción del TAC o el angio-TAC. La misma tomografía con contraste de carótidas. Es muy importante tener esto claro porque hay que afinar ese porcentaje de estenosis. Y esto nos va a definir la indicación de intervención. Entonces, casi nunca en nuestro medio, a no ser que uno mismo, el intervencionista, quien va a hacer el procedimiento, sea el que tenga el ultrasonido en su mano y tenga una buena correlación entre sus imágenes y sus hallazgos de ultrasonido con las imágenes con el gol estándar, digamos en este caso con la tomografía. Si yo tengo esa buena correlación y estoy seguro que cuando yo digo que una lesión tiene más del 70% en un ultrasonido, es lo mismo que voy a encontrar en una tomografía o en una angiografía, entonces yo tengo una sensibilidad, una buena especificidad y una precisión en ese diagnóstico. Si yo tengo esta correlación, entonces podría casi que tomar la decisión de intervenir una carótida únicamente con ultrasonido. Pero normalmente la realidad en nuestro medio es que recibimos pacientes con ultrasonidos realizados en centros de diagnóstico ambulatorio, donde estos operadores no tienen una correlación anatómica con los hallazgos de estudios superiores. Institucionalmente podemos hacerlo, pero es una minoría de nuestros pacientes, que son los que vemos intrahospitalariamente y podemos hacer estos estudios. Entonces, el ultrasonido es, digamos, el abordaje inicial. Yo diría que una angiotomografía
con contraste con el riesgo de daño de lesión renal, aunque los estudios han demostrado que estas lesiones renales no terminan en diálisis, la mayoría son reversibles, y hoy cada día con estos stack multicorte, que en 7 minutos tenemos imágenes recogidas por el computador y trabajadas después en una consola de digitalización, nos permite con mínimo contraste, por vía endovenosa, con una buena selección de dónde voy a tomar las imágenes, no tener afecciones importantes renales. La resonancia, como lo mencionó Camilo, pues sigue siendo un estudio muy importante con las limitaciones ya escritas por claustrofobia, porque se requiere preparación, porque se toma un tiempo, porque no está disponible en todas partes, pero podría ser otro estudio importante para definir la anatomía. Y yo creo que en ese orden, con ese orden de estudios, uno puede tomar una decisión. Entonces, esa anotación de la arteriografía muy importante, los eventos ocasionados por la arteriografía muy importante, y quien debe pedir una arteriografía deberá ser el médico tratante, no el que está haciendo la sospecha y confirmando la sospecha de la lesión carotidia. Tengo otras observaciones muy importantes a la presentación. Como les digo, hay muchas ramas de esta presentación concreta que hizo Camilo muy clara. Hay muchas ramas. Entonces, una es muy importante y es dónde suceden el desarrollo de placas ateroscleróticas. Él lo dejó muy claramente definido. Hay territorios, pero básicamente yo le añadiría que las zonas donde hay bifurcaciones es donde se desarrolla el acúmulo de placa y la complicación de la placa, que es la trombosis y la hemorragia. Entonces, por eso vamos a ver que hay una correlación entre la lesión carotidia y la lesión de las arterias coronarias. Ustedes van a mirar dónde es que se compromete la arteria carótida izquierda, la carótida derecha, y ustedes van y miran dónde se compromete la coronaria derecha, la coronaria izquierda, por qué se afecta la descendente anterior, la descendente posterior de las coronarias, y se van a dar cuenta que tiene que ver con las bifurcaciones. ¿Por qué con las bifurcaciones? Porque allí se genera turbulencia, allí se genera unas fuerzas de compresión a la pared especiales, se llama cizallamiento, y sobre estas zonas van a desarrollarse las placas, el acúmulo y los cambios inflamatorios de la íntima y los trastornos descritos en esa fisiopatología, en esos esquemas tan bonitos de la fisiopatología, desde la estría grasa hasta la lesión crítica del 90%, con complicaciones de la placa, que son básicamente la ruptura de la placa y la trombosis de la luz del vaso. Entonces, esto claramente descrito está en los territorios que tienen bifurcaciones, que tienen turbulencias. El bulbo carotidio, que ya lo hemos comentado la vez pasada, tiene una dilatación. La dilatación del bulbo carotidio es fisiológica. Allí se encuentran los sensores del cuerpo carotidio que tienen el control barométrico para el paciente. Y en esta zona de dilatación, esa dilatación no se hizo allí por capricho, es la forma de poder bajar las resistencias y que tengamos flujo en el cerebro, en la carótida interna, en sístole y en diástole. Entonces van a ver que este bulbo carotidio, que permite esa caída de las resistencias y la presencia de flujo sístole y diástole en la carótida interna, necesarios para que el cerebro siempre tenga circulación. El cerebro no se puede dar el lujo que solamente tenga flujo sistólico, sino que tiene que tener flujo diastólico. Ese bulbo carotidio, al tener esa dilatación, genera una turbulencia asociada después de una bifurcación. Entonces venimos de la carótida común, bifurcado en carótida común, en carótida interna y externa, y además el bulbo tiene una dilatación, por eso se llama bulbo carotidio. Y allí se generan turbulencias que hacen que la sangre pierda su flujo laminar, y allí se genera más acumulación tanto de factores ateroscleróticos como factores trombóticos, como son las plaquetas. Entonces, por eso esta lesión es tan prevalente, que uno pensaría que es muy alta, pero en la población general es bajita, pero en los pacientes de alto riesgo es alta. Entonces, cada vez que tenemos un paciente con una enfermedad coronaria,
deberíamos tener la obligación de estudiar una enfermedad carotidia, o sea, hacerle mínimo un dúplex color carotidio. Esa será la forma más rápida de poder detectar lesiones que podamos atender e intervenir antes de que sucedan eventos catastróficos de ACV mayor. Y allí quiero detenerme porque estamos hablando de una patología en la cual en muy pocos casos aplica, y es que vamos a intervenir un paciente con una intervención quirúrgica de alto riesgo para prevenir eventos. Nosotros no vamos a corregir ninguna patología, como en el caso de una apendicectomía, una colecistectomía o una colectomía. Aquí vamos a someter al paciente a una intervención quirúrgica que es preventiva. Vamos a evitarle a este paciente un evento mayor. Entonces, la misma intervención no puede ser un riesgo que no esté calculado y no esté medido. Entonces, cada institución, cada grupo quirúrgico y cada cirujano debe conocer cuál es la incidencia de ACV y de muerte al someter a un paciente a una intervención de este tipo. Por eso es tan importante que sean centros de referencia que tengan un mínimo de procedimientos realizados a los asintomáticos y a los sintomáticos en un año. Alguien que hace un procedimiento cada 5 años es una persona peligrosa para hacer intervenciones de cualquier tipo. Entonces es importantísimo el volumen que hace el hospital y el volumen que hace el cirujano para ofrecer una terapia que no es terapéuticamente descrita, sino que vamos a hacer una intervención de prevención para evitarle un accidente mayor al paciente. Ese punto es bien importante porque eso nos hace pensar que tenemos la obligación como médicos de buscar este tipo de lesiones porque es una de las cosas que podemos realmente intervenir para prevenirle al paciente. Eso fue lo que demostraron los estudios de hace 30 años del NACE y el ACAS, que en lugar de dejar a un paciente quieto en manejo médico, se demostró que después de cierto porcentaje de estenosis era mejor intervenirlo que dejarlo con manejo médico. Y estamos hablando de épocas en las cuales no teníamos las estatinas que describió Camilo, tan poderosas para modificar, estabilizar la placa, ni teníamos la medición ni la claridad de los efectos de los eventos antiagregantes, ni teníamos los antihipertensivos para lograr el control de la presión arterial, ni habíamos modificado el tabaquismo y demostrado que el tabaquismo era malo y que repercutía sobre la enfermedad aterosclerótica. Entonces, trayendo esto de 30 años ahora, y hoy tenemos muchos mejores manejos médicos, y por eso lo que Camilo decía, que las lesiones críticas son del 50%, pues los estudios nuevos llevamos a que las lesiones críticas son mayores del 70%. O sea, no podemos intervenir una carótida que esté entre el 50 y el 70%, básicamente porque no está correlacionado con que eso sea mejor que el manejo médico. Y el manejo médico del año 2021, o sea, manejo médico con atorvastatinas, con rosuβastatinas, con control de glicemia, con control de la presión arterial y el uso de antiplaquetarios como el hecho de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, y bien indicados y utilizados el caso de clopidogrel. Entonces hoy tenemos muchos mejores tratamientos médicos que hace 30 años. Y hoy tenemos muchos mejores y desarrollo de las intervenciones quirúrgicas que hace 30 años. Entonces, vamos a ver en las siguientes conferencias de los próximos días el tema relacionado con la indicación de la endarterectomía, cómo es, la indicación de hacer una angioplastia, un stent, cómo es, y hacer énfasis en a quiénes son a los que de verdad se benefician de una intervención. Entonces, esas cosas quería aclararles y motivarles el tema. La vez pasada hablamos que la American Heart Association creó un capítulo que es el Consejo de Stroke, más o menos en los años 2000, 2005, cuando se dieron cuenta que ya se había hecho todo por el infarto agudo de miocardio y no se había hecho nada por el ACV. Y entonces esto generó una gran cantidad de estudios y gran cantidad de intervenciones que tuvieron que ser controladas, porque salieron descontroladas a intervenir pacientes que no necesitaban, cayeron en el tema del negocio de hacer procedimientos que se podían cobrar. Y si ustedes van a leer con cuidado qué pasó con la angioplastia del stent carotidio en Estados Unidos, fue tan grave este desarrollo no controlado que el Medicare y el Medicaid decidió suspender, no pagar
a quien haga una angioplastia de un stent no le pagaban el procedimiento. Y eso fue una gran intervención preventiva de eventos no indicados que generó más estudios. Y los invito a que revisen el estudio CREST, C-R-E-S-T, desarrollado inicialmente por el doctor Robert Hobson II, quien fue el profesor del doctor Jaime Camacho en Albany, al lado de Nueva York, donde se desarrolló la cabeza de este estudio, el CREST, y las publicaciones de este CREST y toda la cantidad de situaciones y controversias que generó, porque fue un estudio hecho por cirujanos vasculares, donde se comparaba el uso de la angioplastia stent carotidia, la indicación comparada con la intervención de la endarterectomía, y cómo aparecieron sociedades como la de radiología y la de cardiología intervencionista que empezaron a cuestionarse mucho lo que estaban haciendo sin indicaciones, sin conocer la enfermedad. Y hoy tenemos una cantidad de consensos ya de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y consensos de multisociedades con recomendaciones claras de guías para saber a quién intervenir y a quién no. Como somos un país en desarrollo, tenemos que adoptar, y digamos en nuestra institución adoptamos las guías americanas y nos regimos por las guías americanas, que los invito a que las revisen, están en la página del SBS para que complementen un poquito esto. Y es importante ver eso, las discusiones que generaron, las indicaciones no éticas de procedimientos no indicados con justificaciones no claramente definidas. Entonces, hoy, afortunadamente, hemos regresado un poquito al pasado, aterrizado las indicaciones, y van a ver ustedes que hay grupos en los que es mejor hacer endarterectomía y hay grupos en los que todavía tiene una gran indicación el uso de la angioplastia y el stent. Básicamente estoy hablando del territorio de la bifurcación carotidia y la carótida interna a nivel del bulbo, la estenosis de la carótida interna. Van a encontrar ustedes una cantidad de hallazgos en los estudios, son carótida común, que la mayoría de los reportes hablan de la carótida externa, y el radiólogo, el que hace el duplet, describe la placa. La carótida externa no tiene ninguna importancia neurológica, es la arteria que va para la cara. La importancia es la carótida interna. Quiero llamar la atención también a otro aspecto que mencionaba Camilo, y es relacionado con las mediciones de la estenosis por los criterios de NASET y las mediciones a través del estudio europeo. Y realmente nosotros adoptamos los criterios de NASET. ¿Por qué? Porque NASET tiene en cuenta el diámetro de la carótida interna distal, zona sana. Entonces, para poder tener precisión del porcentaje de estenosis a nivel de la carótida común en la bifurcación, en el origen de la misma, y poder decir que tiene 50 o más de 70%, o tiene la lesión suboclusiva del 90-98%, nos tenemos que basar en el criterio de NASET, que es el más aceptado, y es que la carótida interna distal sana, que es nuestro punto de comparación en ese paciente. Y con esa relación es que sabemos qué porcentaje de estenosis tenemos en esa lesión del bulbo carotidio o en la bifurcación. Aquí quiero hacer otra anotación muy importante, y es también relacionado con las imágenes de la arteriografía y la diferencia con el dúplex y la angiotomografía o la resonancia. Entonces, ustedes recuerden que cuando hacemos una arteriografía, a través de un catéter, inyectamos contraste, o sea, lo único que estamos viendo es la luz de la arteria. Y el doctor Valentín Fuster, quien hizo en los pasados 10 años en el Mont Sinaí, él es un español que es el jefe del Mont Sinaí en Nueva York, realmente los aportes más importantes de los últimos años se le atribuyen al doctor Valentín Fuster. Y básicamente los estudios tuvieron que ver con el desarrollo de la placa aterosclerótica, con la modificación de la placa. Y traigo a acotación esto porque cuando uno hace una arteriografía no ve sino la luz, no está viendo la pared de la arteria, no está viendo la placa, ni la densidad, ni las características de la placa. Solamente en una arteriografía podría haber una úlcera, o sea, un nicho ulceroso en la luz sobre la pared que se podría observar en la angiografía, pero es un estudio incompleto realmente la angiografía.
puede que sí nos defina la estenosis, pero no nos está mirando la pared arterial, cosa que sí hace el ultrasonido. El ultrasonido puede medir el grosor de la placa, nos puede definir si esa placa es ecolúcida o es ecorefringente, si deja ecos calcificados, o sea, si tiene calcio o si tiene adentro un material blando como una hemorragia. Y ya se definieron que había una cantidad de placas de estas que eran altamente embolígenas. Lo que pasa es que no ha modificado las indicaciones y repetidamente recibimos reportes de paciente con una placa estenosante del 30 al 40% altamente embolígena con imágenes en su interior de doble densidad. Claro, para que una placa se rompa quiere decir que en su interior tiene hemorragia, tienes varios detritos y eso es lo que se rompe la placa y se liberan estos detritos al cerebro. Pero no hay hasta el momento en las guías ninguna evidencia de que las placas ulceradas deban ser intervenidas, ni con stent, ni con endarterectomía carotidia. O sea, si no hay una estenosis, una disminución de la luz mayor del 70% en los asintomáticos y mayor del 80% en los asintomáticos, no existe ninguna indicación de intervención. Pero esos trabajos de Valentín Fuster no quedaron ahí, no quedaron en que solamente caracterizar la placa y definir, sino Valentín hizo estudios muy serios de intervención con atorvastatinas, con rosuvastatinas, con hipolipemiantes, con control de triglicéridos. Y al principio empezaron a decir, uy, mire, nosotros estabilizamos la placa y mire cómo se disminuyeron los ACVs. Y él mismo, 5 años después, demostró que la disminución de los ACVs no se daba porque las atorvastatinas o las estatinas o las intervenciones con medicamentos para lípidos modificaran la placa en la carótida. Lo que sí demostró era que se modificaba la placa aterosclerótica en el arco aórtico. Y por eso, al estabilizar las placas del arco aórtico, disminuía la incidencia de ACVs. Entonces, ustedes tienen que entender que no solamente están las carótidas como consecuencia del ACV, están las cavidades cardíacas con trombos y émbolos y la aorta en su territorio ascendente que puede tener placas que pueden soltar pequeños fragmentos de placa, ateromas o de trombos. Entonces, Valentín Fuster demostró que esa mejoría con el tratamiento de las estatinas no se debía a que modificara la placa en el bulbo carotídeo, sino que se modificaba y se estabilizaba la placa en el arco aórtico. Entonces hubo una falsa expectativa, no, pues ya se va a acabar la cirugía de la carótida porque vamos a poner atorvastatinas. Y apenas salieron los últimos reportes de el Mount Sinai, los estudios de Valentín Fuster demostró que no era tal, sino que era un hallazgo de tipo paralelo al estudio y que no tenía que ver con las placas en la carótida. Hay una correlación muy grande entre enfermedad coronaria y carotidia. No es 100%, solamente el 10, 15 o 20%. Aumenta más en los diabéticos y hay una correlación más alta con enfermedad arterial de miembros inferiores. Si tenemos una obstrucción femoropoplitea o enfermedad arteriosclerótica de miembros inferiores, se acerca al 40% la posibilidad de tener placas significativas en las carótidas. O sea que estos pacientes ameritan estudio de carótida. Los pacientes con aneurismas de aorta debemos hacer mínimo un estudio de duplex carotidio. Y debemos conocer muy bien el tratamiento médico que describió Camilo, el uso de estas estatinas, el uso de las antiagregantes, y nosotros siempre que intervenimos estos pacientes debemos dejarles definida qué tipo de antiagregación. Yo creo que esos eran mis comentarios. Es un tema apasionante, un tema que nos gusta, que manejamos en la cardioinfantil, que realmente tenemos experiencia mensual y anual con procedimientos en las carótidas y que afortunadamente la evidencia y los estudios serios persistieron en que debíamos hacer endarterectomía carotidia y no angioplastia stent en estos pacientes. Y entre más grave el paciente, tiene entre más comorbilidades cardíacas, coronarias y otras, especialmente renales y diabéticos, le va mejor con la endarterectomía que con el uso de los stent. Entonces, invito a revisar los estudios recientes. El estudio CRES, que creo que es un estudio con una gran motivación. Hay un primer CRES y un segundo subanálisis del estudio CRES, y luego lo que está publicado en las guías del SBS de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular.
que debemos todos revisar. Entonces yo creo que Alejandro, tarea compartirle al grupo estas referencias que le he dicho. Mañana si quieres las precisamos para que todos estemos en sintonía. Espero preguntas a lo que comenté y a lo que presentó Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la intervención. No sé si alguien tenga alguna pregunta puntual de este tema, de lo que acaba de decir el doctor Barrera, que quiera levantar la mano o hacer el comentario. Tenemos uno en el chat, doctor, que hace Esteban Salamanca. Creo que no está tan relacionada con lo que usted mencionó, creo que fue previo. Sin embargo, dice, como el embarazo me puede producir un soplo carotidio, ya que debo tenerlo en cuenta como diferencial. Bueno, había olvidado ese tema. Menos mal lo recordó en la pregunta y es el soplo carotidio. Entonces, fíjense que, bueno, hemos venido desde la clínica y el examen físico a los estudios no invasivos y se nos olvida un poco también la clínica. Yo creo que es obligatorio que auscultemos con el fonendoscopio las dos carótidas. Es como tomar pulsos, o sea, si examinamos un paciente, le tomamos los pulsos y no auscultamos las carótidas, estamos examinando incompletamente el paciente. A veces alcanzamos a pedir un estudio de Doppler, un duplex color, y no hemos auscultado la carótida del paciente, ni hemos definido posiblemente qué territorio, si es de la carótida derecha o la carótida izquierda. Yo creo que ese ejercicio clínico no ha cambiado por más de que las cosas evolucionen. Entonces, el soplo carotidio, la pregunta es bien valiosa. Tenemos unos soplos funcionales, tenemos unos soplos eh, que no se deben a la estenosis carotidia. Entonces, para ponerlo en forma práctica, cuando uno ausculta un soplo, tiene lo mismo que una moneda, tirarla al cielo y recibirla en la mano. Caerá cara o caerá sello en un 50%. O sea, cuando uno ausculta un soplo y lo encuentra, hay un 50% de posibilidades de que este soplo sea por una estenosis de la carótida. Tenemos entonces la presencia de soplos transmitidos desde el corazón, de soplos funcionales ocasionados por sobrecarga hídrica, por soplos en pacientes que tanto válvulas como corazón pueden repercutir y irradiar hacia el cuello. Pero eso es suficiente, o sea, si nosotros tenemos un estudio que detecta un 50% de posibilidades, es un gran estudio, un gran método. Entonces, auscultar el cuello en la población general es valiosísimo. El hecho que yo diga, tiene soplo carotidio, tenemos que estudiarlo, ya estoy eliminando 50% de posibilidades de que no tenga nada, porque ese soplo puede ser, debe ser del corazón, o por ejemplo, el soplo estar ubicado en la arteria carótida externa, que ya expliqué que va para la cara, o estar ubicado en una vertebral posterior que no tiene relación con la carótida, pero ya detectamos un 50% que sí es, esa lesión que estamos auscultando depende de la carótida interna. Entonces ese es el valor del soplo, ¿sí? No puede ser más ni puede ser menos. O sea, hay que auscultarlos para poder escucharlos, hay que saber encontrar un soplo. Y si lo encuentro, le estoy salvando la vida a la mitad de mis pacientes, o por lo menos evitándole un accidente cerebrovascular mayor. Con el soplo no puedo tomar decisiones, tengo que hacer un estudio de duplex, correlacionar si ese soplo es de la carótida y qué porcentaje de estenosis tiene ese soplo para justificar la intervención. Entonces, valiosísima la pregunta, muchas gracias y creo que sí era un tema que se me olvidó comentarlo en la revisión de Camilo. Pero tenemos que auscultar carotidas y orientar allí los siguientes estudios. Es valioso, 50% en un estudio clínico es bien importante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que esas
serían las preguntas, doctor. Muchas gracias también a Camilo por la presentación y pues al doctor por sus comentarios y su experiencia. Nos vemos dentro de 8 días con enfermedad carotidiana no aterosclerótica y dentro de 15 con endarterectomía carotidia versus manejo endovascular. Muchas gracias, espero que tengan buena noche. Gracias a todos, gracias doctor. Muy buena noche para todos. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Alejandro.